Platón, de este autor, nos vemos obligados a explicar lo que son las éticas eudemonistas. Las éticas eudemonistas son todas aquellas que postulan que la felicidad es el bien supremo y el fin de la vida del ser humano. Entonces, si nosotros sabemos que estamos acá en esta tierra, en este mundo, para ser felices, ¿cuál va a ser la tarea de la ética? La ética va a tener que establecer o decirnos cuáles son los medios válidos, cuál es el camino adecuado para que podamos alcanzar dicha felicidad. Las éticas justamente de Platón y Aristóteles van a perseguir esto, van a perseguir nuestra felicidad, nos van a indicar el camino para ser felices, qué es lo que debemos hacer. En cambio, la ética de Kant, por ejemplo, veremos que es una ética del deber, donde no importa la felicidad nuestra, sino que lo que importa es cumplir con el deber, que nuestras acciones sean moralmente buenas, moralmente correctas. Alguno podría preguntar, ¿cuál es el bien del ser humano? ¿O qué es la felicidad? Ahí está la clave de la pregunta, porque siempre nos dicen, estamos en este mundo para ser felices, pero cuando preguntamos qué es la felicidad, cada uno da una definición o no da ninguna. Como que todavía la estoy buscando. Bueno, estás buscando lo que no sabes qué es, entonces no lo vas a encontrar también. ¿Qué implica esta felicidad? Platón nos va a decir que este bien supremo que se busca es una palabra que es sinónimo de felicidad. ¿Por qué? Porque vendría a ser la felicidad aquel bien que buscamos por sí mismo, por sobre encima de todos los bienes particulares. Por ejemplo, la salud física es un bien, con minúscula, el dinero es un bien, con minúscula, los estudios son un bien también, con minúscula, porque todos estos bienes son medios que si los empleamos correctamente en nuestra vida, nos permitirán alcanzar el bien con mayúscula, el bien supremo, que es la felicidad. Por eso se le pone el nombre de bien supremo. Porque la felicidad está por encima de todos los demás bienes que podemos tener en nuestra vida. Pero bien, para Platón este bien supremo, esta felicidad, está en relación o consiste en desarrollarse como un ser racional y moral, cultivando recta y armónicamente el alma. Un ser que piensa y que actúa, que puede actuar bien o puede actuar mal, que además tiene que tener su componente anímico, el alma. Recordemos la antropología clásica antigua, ser humano compuesto de cuerpo y alma. Este alma, que solemos identificar sobre todo con la parte intelectual del ser humano, tiene que estar en armonía. ¿Qué significa esto de que tenga que estar en armonía? Platón nos va a decir que estar en armonía significa no entregarnos únicamente al puro placer corporal, no entregarnos únicamente a vivir según ciertos sentimientos agradables, no entregarnos únicamente al puro placer espiritual, es decir, olvidarnos de que tenemos un cuerpo y dedicarnos de lleno a la actividad intelectual, sino que la vida buena, el bien supremo, se alcanza a través de una vida que esté dedicada tanto al cultivo de lo corporal como al cultivo de lo espiritual, donde no se descarte ninguno de estos dos aspectos, porque el ser humano es el compuesto de cuerpo y alma, no es solo el alma o solo el cuerpo, sino que necesitamos de los dos, somos los dos. Así que el bien supremo consiste en la mezcla, o esta armonía de la que hablamos, consiste en la mezcla proporcionada del cuerpo y el espíritu, cultivar lo corporal y también lo espiritual. Esta vida buena se logra mediante esta mezcla de la que hablamos, siendo, por ejemplo, en el aspecto espiritual o intelectual, lo más elevado para Platón va a ser la contemplación de las ideas. Y los placeres corporales tendrán que ver por el hecho de poder evitar el dolor, satisfacer las necesidades básicas, satisfacer un deseo, etc. Todo eso también es necesario tenerlo en nuestra vida. Lo dice Platón de esta manera sintéticamente. La actividad intelectual y el sentimiento agradable
deben ser mezclados en justa proporción para que la vida del hombre sea feliz. Acá tenemos que buscamos la felicidad, y la felicidad va a consistir en una armonía entre placeres espirituales y placeres corporales, o entre la actividad intelectual y los sentimientos agradables. Y acá hay que precisar un poco más en lo que es la actividad intelectual y los sentimientos agradables. En cuanto a la actividad intelectual, Platón nos dice que hay dos tipos de conocimiento. Uno que es más elevado que el otro, obviamente. ¿Cuáles son estos dos tipos de conocimiento? El primero, conocimiento de primer grado, es el conocimiento que se dedica a estudiar las ideas, la contemplación de las ideas. Recuerden que tiene que ver con estos entes o cosas que están más allá del tiempo, las definiciones de las cosas, podríamos decir, que están en el cielo de las ideas, en el topos, uranos, en el mundo de las ideas, que no las hemos creado nosotros, sino que existen desde siempre. Este es el conocimiento más elevado al que podemos aspirar. Y otro conocimiento, de segundo grado, tiene que ver con las realidades sensibles. Es el conocimiento de las copias imperfectas, las copias de las ideas. Recordamos que la idea es el original, el modelo. Y es en la vida inmediata que nosotros nos encontramos con estas realidades sensibles, con estas copias de las ideas. ¿Qué implicancias tienen entonces estos dos tipos de conocimiento? ¿Habremos de quedarnos únicamente con el conocimiento de primer grado de las ideas, olvidándonos de esta vida terrenal que tenemos acá? La respuesta es no. Si bien el alma es la parte más elevada del cuerpo, y las ideas son el objeto más noble de estudio, no podemos descuidar, dice Platón, nuestros aspectos mortales, nuestros aspectos sensibles y materiales. Porque gran parte de nuestra vida justamente tiene que ver con lo sensible, con lo material, con aceptar nuestra mortalidad. De hecho, Platón tiene un diálogo muy interesante, donde obviamente Sócrates es el protagonista de sus diálogos, pero donde dice que filosofar no es otra cosa que prepararse para la muerte. No dice, es la contemplación de las ideas, es olvidarse de los males de este mundo, sino que asume el aspecto más crucial de nuestra existencia, que es que un día nos vamos a morir. Y la filosofía nos tiene que preparar para ese momento. De manera que no tenemos que descuidar los aspectos mortales, sensibles y materiales de nuestra vida, de esta forma de vida humana. Basta con reconocer que este mundo que conocemos inmediatamente a través de nuestros sentidos no es el único ni el mejor, sino una pobre copia del ideal. Es cierto, es copia de un ideal, pero, sin embargo, vivimos en este mundo y hemos de hacernos cargo de él. Otro elemento a tener en cuenta de la actividad intelectual es la importancia del conocimiento de la divinidad. Platón nos va a decir que el bien supremo del ser humano incluye el conocimiento de la divinidad, que es el autor de las cosas naturales, a partir de la contemplación de las ideas. Para ser feliz, digamos, el ser humano tiene que conocer esta actividad u operación divina. Para alcanzar la felicidad, el ser humano tiene que hacerse lo más semejante a esta divinidad. Nosotros nos acercamos a la divinidad a través de la contemplación de las ideas. Y, además de esto, no solo tenemos que contemplar las ideas, sino que tenemos que parecernos lo más posible a ellas, a la divinidad, a esta divinidad que crea porque es bondadosa. La divinidad crea mirando las ideas de cómo tienen que ser las cosas y luego pone las manos a la obra. Si la divinidad contempla las ideas, entonces el ser humano, para ser feliz, también tiene que aspirar a contemplar. Y acá terminamos con lo que es la parte de la actividad intelectual. Tenemos que ir ahora a lo corporal. Entonces, ¿qué dice Platón sobre
los sentimientos agradables, los placeres. Va a decir algo que nos parece algo obvio, una cosa obvia, pero que muchas veces no cumplimos en nuestra vida. Por lo general, cuando nos entregamos a los placeres, lo hacemos de forma desmedida. Basta pensar en la juventud, cómo se emborracha, podríamos decir, cómo vive al límite en sus salidas, digamos, desmesuradamente, se entrega a los distintos vicios que todos conocemos, sin ningún tipo de mesura. Platón diría, no hay que prohibir el divertimento, no hay que prohibir los placeres, sino que tienen que ir acompañados de salud, de espíritu sobrio, moderado, discreto y de cierta bondad. Obviamente, hay placeres como disfrutar de la maldad o disfrutar del dolor ajeno, que son placeres que son totalmente inadecuados. Ahí no hay manera de ser moderado, discreto, esos son contrarios. Pero después el resto de los placeres, como una buena bebida, una buena comida, incluso relaciones sexuales, tienen que ir acompañados de salud, de espíritu sobrio, medido, moderado, discreto y de bondad. Dice Platón lo siguiente: cualquier placer debe estar, para ser bueno, subordinado al bien, y la razón, el logos, debe juzgar los placeres, para admitirlos solamente cuando sean convenientes para la salud, la armonía y el orden del alma y del cuerpo. Es decir, los placeres no pueden ir en contra de esta armonía que hemos señalado al principio de la exposición del autor. No pueden ir en contra de la armonía del alma, por ejemplo. No pueden descarriarnos o desviarnos de nuestro objetivo. A esto se refiere Platón. Y como para Platón el alma es un elemento superior o más noble que el cuerpo, los placeres deben subordinarse a la razón, al alma, etc. ¿Qué más nos dice entonces Platón sobre los sentimientos o placeres agradables? Nos va a decir algo vinculado al cuerpo. Porque si nosotros hemos dicho que la parte más elevada del ser humano es el alma, ¿qué lugar le queda al cuerpo? Entonces, Platón, si bien hay que cultivar no solo el alma, sino también el cuerpo se nos muestra, en cierta medida, como un problema, como un obstáculo. ¿Por qué es un problema o un obstáculo este cuerpo que somos nosotros, en el cual habita el alma? En primer lugar, porque el cuerpo es de naturaleza material. Y si dijimos que la felicidad tiene que ver con parecerse o asemejarse a la divinidad que crea el mundo, utilizando las ideas, no es de naturaleza corporal, sino que es inmaterial. Entonces, esto ya representa un límite al momento de querer parecernos a ella, porque no podremos parecernos a ella en nuestra constitución, porque ella no es corporal y nosotros, sin embargo, sí lo somos. ¿Qué más va a decir Platón al respecto? Que el ser humano está muy atado a lo que percibe inmediatamente con sus ojos físicos, o los que tenemos en nuestra cabeza. Pero para Platón, en realidad, lo que hay que hacer más bien uso es de los ojos del alma, más que los ojos del cuerpo. Y los ojos del cuerpo, que captan la multiplicidad de cosas y queda atraído por ellas, cautivado, hasta hipnotizado, por ejemplo, por ellas, los ojos del alma van a ser de naturaleza superior, porque los ojos del alma no se van a quedar en la multiplicidad de cosas bellas, por ejemplo, sino que va a ir a lo bello en sí, va a ir al conocimiento de las cosas. Es de naturaleza distinta a la corporal. No posee materia, lo sumo está recubierta de ella. Para Platón vemos que el cuerpo es un obstáculo para filosofar y contemplar las ideas absolutas o separadas, porque estas ideas no se ven con los ojos del cuerpo,
sino que se ven con los ojos del alma. Se puede llegar a conocer estas ideas a través del conocimiento intelectual. Y un tercer elemento más, el alma es inmortal, puede existir separada del cuerpo, y de hecho, para Platón, lo hace antes y después de caer en el cuerpo. Para Platón el alma es inmortal, existe desde siempre, y se va encarnando en los distintos cuerpos con el paso del tiempo. Entonces, ve Platón que el alma es de naturaleza diferente del cuerpo. Teniendo esto en cuenta, la antropología platónica, podemos hablar un poquito más de lo que es el bien, de lo que es la virtud y cómo esto repercute en la vida en la polis. Platón nos va a decir que el bien y la bondad son absolutos e inmutables. ¿Qué significa esto de que sean absolutos e inmutables? Nos dice que el bien y la bondad no son relativos. No depende de cada uno qué es lo bueno, qué es lo bello, sino que hay algo absoluto y que nunca cambia, que siempre va a ser bueno y que siempre va a ser bello. Eso por una parte. Y por otra parte, nos va a hablar de la enseñanza, de la virtud. La virtud en realidad, para esos autores, es la excelencia. Una persona virtuosa es una persona que tiene hábitos de comportamiento excelentes, que cada vez que obra, obra bien. ¿Cómo se enseña esta excelencia, estos hábitos buenos? Platón va a decir que le corresponde al filósofo enseñar la virtud. La virtud, dijimos, excelencia. El desarrollo total y óptimo de la naturaleza humana aparece como el medio para alcanzar la felicidad, y esto es clave. Si uno quiere ser feliz, tiene que ser una persona virtuosa, tiene que estar formado en la moral. Y esta enseñanza de la virtud, justamente, requiere de formar el carácter, nuestra forma de ser y de comportarnos, armonizando las fuerzas de las pasiones y de los impulsos naturales con nuestra razón. Y acá ya nos estamos acercando al concepto de armonía. Es decir, para ser personas rectas moralmente, tenemos que poder lograr una armonía de tipo vertical. ¿Cómo es esta armonía de tipo vertical? La razón debe dominar y dar un orden a las pasiones. Entonces, ya sabemos lo que es el bien, ya sabemos lo que es la virtud, y qué papel desempeña la polis en todo esto. Platón nos va a decir que la búsqueda de la virtud y de la felicidad se despliega siempre en el marco de la polis. Si queremos ser virtuosos, portarnos bien, ser felices, alcanzar la alegría suprema, el bien supremo, debemos habitar en la polis. Esto se da en el marco de la polis y no de manera aislada ni tampoco individual. Dice Platón que en cada individuo, en el interior de cada uno de nosotros, habita lo bárbaro y lo irracional. Las pulsiones, los instintos, las pasiones, los sentimientos. Lo que hay que hacer entonces es enseñar a los ciudadanos a que puedan trazar la frontera entre lo que es el bien y lo que es el mal. Entre aquello que contribuye a la armonía y aquello que en cambio lleva a la discordia y a la disolución de la armonía, del orden. Hay un concepto acá bastante interesante y que se le puede hacer críticas, pero que Platón llama el intelectualismo, o mejor dicho, la crítica reconoce en Platón como el intelectualismo ético. ¿En qué consiste el intelectualismo ético? Brevemente decimos que aquella persona que conoce lo que es el bien siempre va a obrar bien, porque entendió qué es lo que debe hacerse y que eso le reporta algo positivo para su vida. Entonces no va a hacer el mal. Aquella persona que aprendió que la mentira está mal, nunca va a mentir en su vida, dice Platón. El que conoce que la verdad es un bien, realmente lo conoce, entonces siempre va a ser veraz.
nunca va a mentir, va a ser sincero. Si esa persona llega a mentir, entonces es porque no entendió o no comprendió correctamente que la mentira es mala, o que ve algo bueno en la mentira, o porque no comprendió correctamente que lo correcto es ser veraz, decir la verdad. Esto nos muestra que, para Platón, virtud y sabiduría están en relación. Mientras más conozco, más sé lo que está bien, o sé mejor cómo debo obrar. Dice Platón, quien persigue la verdad, persigue el bien. Hay una identificación entre sabiduría y bondad. Si yo soy sabio, indefectiblemente voy a ser buena persona. Mientras más sé, mejor seré. Quien conoce el bien, va a obrar el bien. Porque entiendo cabalmente qué significa el bien. ¿Por qué debo hacerlo? Ahora bien, quien obra mal se debe a ignorancia, a que no conoce el bien. O cuando se le enseñaron o lo quiso aprender, lo aprendió mal. Le quedó incompleto. Entonces, ¿cómo podemos definir este intelectualismo ético? Dejando de lado estas características que dijimos recién, podemos decir que para obrar bien es necesario conocer el bien. Y quien conoce el bien no puede obrar el mal. Bueno, acá ustedes me pueden decir, pero hay gente que sabe lo que está bien y sin embargo termina obrando mal. Hay dos respuestas que se pueden dar frente a eso. Primero, en definitiva no conocía lo que era el bien, porque si hubiera sabido que eso que iba a hacer estaba mal, no lo hubiera hecho. O la otra es que muchas veces obramos mal, elegimos cosas que son malas para nosotros o para otros, porque pensamos que eso reporta algo positivo para nosotros. Pero, si las personas conocieran verdaderamente lo que es bueno para el ser humano y los medios para alcanzarlo, no harían el mal, ni a ellos mismos, ni a los demás, nos dice Platón. Entonces, ¿por qué se elige el mal? Platón dice, nadie hace el mal a sabiendas. Si alguien elige hacer algo que es de hecho malo, lo hace porque imagina en algún punto que es bueno. Entonces, ¿por qué se elige el mal? Es fruto, hemos dicho, de la insensatez, de la ignorancia. A veces se elige el mal porque se imagina que en algún punto es bueno. Aquí está el problema de la responsabilidad. Quien obra por ignorancia, que no conoce el bien, ¿es responsable de lo que hizo? Dice esta cita. Ahora bien, este desarrollo nos conduce hacia el problema ético de la responsabilidad de los actos. Si los hombres hacen el mal porque no saben lo que realmente es bueno para ellos, o porque su conocimiento queda oscurecido pasajeramente por el arrebato de la pasión, nadie sería responsable por el mal que comete. Es decir, yo no quería hacer el mal, yo quería hacer el bien. Yo no sabía que esto estaba mal, no es mi culpa. Yo soy ignorante, pero yo tenía buena intención, podemos decir. O lo terminé haciendo porque me nubló el juicio algún sentimiento de venganza, de odio, de rencor, o lo que fuera. Si hubiera podido elegir, no lo hubiera hecho. O si hubiera sabido, no lo hubiera hecho. ¿Es responsable esta persona del mal que comete? La respuesta es que sí. El humano es responsable de haber permitido que la pasión le cegara el juicio, la ambición me lleva a estafar a otros, el odio o el rencor a dañar a otra persona. Pero yo soy responsable de que no soy capaz de controlar esas pasiones. Por eso se me imputa. Está bien, yo hubiese querido no hacerlo, se me nubló el juicio, pero tenés que manejar tu vida íntima, tu vida sentimental, o mejor dicho, no el trato con otra persona, sino tenés que aprender a manejar tus sentimientos para evitar que esto pase. Y también es responsable si esa persona, por ejemplo, fijó su atención en algún aspecto que le pareció bueno de aquello que era nocivo.
Y aquí se pone otro ejemplo más. Un hombre, por ejemplo, podría preferir matar a su enemigo, sabiendo que eso sería, en definitiva, perjudicial para sí mismo, porque pondría atención en el bien inmediato que se deriva de satisfacer su venganza, o del beneficio que logra mediante su desaparición. Sabe que el crimen es injusto, sabe que es un mal, y por lo tanto que es nocivo a fin de cuentas. Pero escoge hacerlo, y acá está el tema, porque cree que es en algún punto un bien, en algún aspecto un bien, ¿no? Y por eso hacerlo le resulta deseable o útil. Le resulta bueno porque algún tipo de bien le va a venir a favor suyo. O él cree que es algún bien. Habría que decirle, bueno, no entendiste bien lo que es la vida en sociedad. Primero, que no pudo dominar sus pasiones o lo que fuera. Y después mostrarle que lo que él cree que es un bien, puede ser, bueno, matar a mi vecino para que no me moleste más, me puede traer cosas peores después. Puedo ir en cana, me pueden venir a buscar los hijos, puede haber otra venganza. Acá vemos cómo a esta persona se le nubla el juicio y termina obrando de esta manera porque cree ver un bien en esto que está haciendo. Quizá es un bien en cierta medida, porque le reporta algo positivo a esa persona, pero si pudiésemos pensar en una escala de bienes, podríamos decir, un bien mayor hubiese sido hablar con el enemigo y ver la manera de enmendar las diferencias. Y encima moralmente correcto sería esa acción. Entonces, para culminar, él plantea una relación entre su antropología, su concepción humana, y la polis, la vida en comunidad, en común, poniendo las cosas en común, ¿sí? Resolviendo los problemas en común. Él va a decir que hay una relación entre cómo vivimos y cómo estamos compuestos, sobre todo las partes del alma, porque el alma para Platón es tripartita, podemos reconocer 3 elementos. Dice Platón que la vida buena del ser humano consiste en una mezcla armoniosa de los distintos tipos de bienes corporales y espirituales. Tiene que haber un orden equilibrado y tiene que haber una relación jerárquica. Esto que aparece aquí, el orden equilibrado y la relación jerárquica de los bienes corporales y espirituales en el ser humano, se debe reflejar en la organización de la sociedad. ¿Y cómo se hace para que se refleje en la organización de la sociedad? Tiene que atender a las distintas partes del alma. Es decir, la sociedad ha de organizarse atendiendo a las distintas partes del alma. ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo sería esto? Tenemos 3 partes del alma. La parte concupiscible, la parte irascible y la parte intelectiva. La primera parte, dice Platón, es la concupiscible, que es la parte inferior, la más baja, que ubicamos en nuestro vientre. Y ahí encontramos la función apetitiva, la función de alimentación, de reproducción. Dice Platón que quienes tienen esta alma más desarrollada, esta parte del alma más desarrollada, o está más presente, son los artesanos y los campesinos. Son los que tienen que orientar entonces su tarea a la producción de lo necesario para la supervivencia de la polis. En segundo lugar, hay una parte intermedia, el alma tiene una parte intermedia, que es la parte irascible, que está en el pecho y tiene que ver con la función autodefensiva, lo pasional, lo emocional, etc. Platón dice que aquellos ciudadanos que tienen esta parte más desarrollada o está más presente en ellos, tienen que ser los guardianes, porque con esa posición de autodefensiva, pasional y emocional, han de custodiar y defender a la nación o a lo que producen los campesinos y los artesanos. Por último, dice Platón que la parte intelectiva es la parte superior del alma, coincide con la cabeza, ahí reconocemos la función cognitiva, y quienes tengan esta parte más desarrollada o más presente, habrán de ser los filósofos que constituyan el cuerpo gobernante.
Se supone que los filósofos son los que saben lo que está bien y lo que está mal, lo que es lo justo y lo injusto. Entonces, si son los que más saben, son los que más derecho tienen a gobernar, a tomar decisiones. Son los que conocen la idea del bien y están aptos para guiar a la polis hacia ella. Acá está la relación entre la polis y las partes del alma. Dependiendo la parte del alma que el ciudadano tenga más desarrollada o esté más presente en él, tiene que asumir ese rol, esa tarea dentro de la comunidad. Este esquema de Platón parece también un poco ir en contra de la libertad. Como que cada uno ya tiene asignado lo que tiene que hacer de acuerdo a la parte del alma más desarrollada. Si vos tenés desarrollada la parte intelectiva, pero querés dedicarte a lo que es las artesanías, a la parte concupiscible, estarías yendo en contra de vos mismo. Entonces, no tenemos libertad para elegir qué rol queremos cumplir dentro de la sociedad. Habría que ver si esto va en contra de la libertad individual o no. Yo soy libre para, en vez de ser docente, ser científico o alguna otra cosa. Pero no corre por mis venas la sangre de ser científico. Sé que no me haría feliz ser científico. Platón diría lo mismo. Aquel que tiene la parte desarrollada e irascible y que está llamado por naturaleza a ser guardián, él diría que si elige ser artesano o campesino, no sería feliz. Porque no late por su sangre o por sus venas, o no está presente en la parte más fuerte de su alma, el hecho de dedicarse a la producción necesaria para la supervivencia de la polis. Estas son cuestiones que exceden a lo que podemos tratar y abordar, pero basta con conocer este esquema de cómo se tiene que reflejar el alma humana en la polis y la estructura social. Una cosa última que hay que mencionar, pero que es bastante obvia. Las partes superiores han de gobernar a las inferiores. Esta es la armonía o el equilibrio que debe hacerse. La parte intelectiva ha de gobernar a la parte irascible y concupiscible, y la irascible habrá de gobernar o regir la concupiscible.